Buenos días, nosotros somos el grupo de eléctrica 2, grupo B, y esta vez vamos a hablar sobre transformadores, que corresponde a la práctica número 4. Un transformador es un dispositivo eléctrico que se utiliza para aumentar o disminuir la corriente en un circuito eléctrico. Y su funcionamiento se basa en la ley de Ampere y la ley de Faraday. Un transformador está compuesto básicamente por dos partes, que es el núcleo, esta parte, y los devanados. El núcleo es una pieza de metal en la cual van enrollados cables a los cuales, que son los devanados. Para el análisis vamos a hacer un ejemplo. Para el análisis de un transformador se debe realizar el dibujo. Los transformadores se representan de esta manera. Muy bien. Esto representa los devanados y lo demás sería el núcleo. Entonces nosotros venimos y sabemos que los devanados van a tener un número de vueltas. Los devanados, ahí está el primario y el secundario. El primario sería donde entra nuestra corriente alterna, y el secundario donde vamos a obtener nuestro nuevo voltaje. El devanado primario supongamos que tendrá 1000 vueltas, 10.000 vueltas. Y este sería nuestro primario, y nuestro devanado secundario tendrá 500 vueltas. Tendremos un voltaje en nuestro devanado primario de 10 voltios. Entonces, según la relación del transformador, así es como se conoce, nosotros sabemos de que el número de vueltas en el devanado primario dividido el número de vueltas en el devanado secundario debe ser igual al voltaje en el devanado primario dividido el voltaje en el devanado secundario. Entonces, si queremos saber cuánto voltaje obtendríamos en nuestro devanado secundario, despejando, obtendríamos que el voltaje en el devanado secundario sería nuestro voltaje en el devanado primario por el número de vueltas en el devanado secundario partido el número de vueltas en el devanado primario. Sustituyendo, voltaje secundario sería igual a 10 voltios, ¿verdad? Por el número de vueltas en el devanado secundario por 500. ¿Estamos? 500 dividido 10.000. Por lo tanto, el voltaje en el devanado secundario sería igual a 0.5 voltios. ¿Esto qué implica? Que si nosotros tenemos un número menor de vueltas en el devanado secundario, esto provocará que el voltaje que vayamos a obtener será menor. Entonces, si queremos obtener un voltaje mayor en el devanado secundario, así debemos tener una mayor cantidad de vueltas en el devanado secundario que en el primario. Gracias. Bueno, ahora yo les hablaré sobre los tipos de núcleo que existen, y tenemos hay dos principales. El primero es el de columnas y el segundo es el acorazado. El primero se divide en monofásico y trifásico, y en el monofásico las dos primeras columnas están unidas en la parte inferior y superior y van directamente a la mitad del devanado. También en el trifásico, las tres columnas también van de la parte superior e inferior y se unen también al devanado. También tenemos el acorazado. Este se utiliza para reducir la dispersión magnética en el transformador. Estos se utilizan casi siempre, son los monofásicos, y van unidos a la parte central, no van unidos ni a la parte superior ni a la inferior. Ahora tenemos los devanados. Los devanados son los transformadores que se pueden clasificar en alta y baja tensión. Estos se utilizan en los transformadores y por lo general van de primario y secundario. que recordaremos que es
algo así, del transformador. Los devanados se pueden clasificar según los transformadores de distribución. Estos transformadores son los que tienen las tensiones primaria y secundaria otra vez, y van de 13.200 volts a tensiones de utilización de 220 a 127 volts. También tenemos los devanados de baja tensión. Están constituidos por lo general en espirales, y el conductor se usa generalmente en potencias pequeñas y en diámetros de 3 milímetros, de 3 a 3.5 milímetros. Y de ahí tenemos los devanados de alta tensión. Estos devanados son mucho más espiras, y la corriente entre ellos es de baja del conductor, y los diámetros son igual a 2.5 a 3 milímetros. Tenemos también el aislamiento externo de los devanados. Los devanados primarios y secundarios deben estar aislados entre sí, y generalmente están separados por el medio. Como podemos ver aquí en este transformador, el devanado están separados en 3 sectores, 1, 2 y 3. Y este es un núcleo monofásico, y el devanado también puede variar en la troquelación, que son las aberturas en donde el núcleo va a casar con el devanado.